En este momento queremos darle la bienvenida al economista Carlos Díaz, es director de Desarrollo y Promoción Artesanal del Ministerio de Industrias y Productividad, quien expondrá el tema Inversión extranjera directa. Muy buenas tardes y a todos. Un saludo cordial a los colegas que están por acá de la superintendencia. Un saludo también a los presentes que seguramente a partir de la hora ya están con deseos de salir lo más rápidamente posible o tal vez conversar más ampliamente del tema en la mesa redonda. El Ministerio de Industria y Productividad había sido invitado a tratar el tema. En realidad vamos a hacer una exposición de cómo lo vemos desde la visión de la necesidad y debemos comprender que a veces el proceso de inversión extranjera directa tiene como primer lineamiento el enfoque de los mercados. Como ustedes ven en la lámina que no me pertenece, de hecho es de un estudio de la CEPAL de hace algunos años y que hace la referencia a la participación en destinos de mercados de algunos productos con relación del 2000 al 2020. Y claro, ya nos acercamos, habría que ver si esto se está cumpliendo. Podemos observar allí que hay una muy singular referencia de tendencia en términos de caída del mercado americano, un crecimiento del mercado chino, lo cual es un referente muy claro, y también un referente del mercado europeo. La inquietud que siempre cabe de pensar es si todo esto en el fondo se puede decir que se está cumpliendo. Algunas cosas podríamos decir, tal vez a partir del 2015 el fortalecimiento del mercado americano nos hace pensar que el acercamiento de los productos a ese mercado es mucho mayor. Pero si vemos uno solo de los conceptos relacionados con el tema de mercado, nos podemos dar cuenta, y para el Ministerio es un tema interesante observar, que la inversión extranjera directa es un fenómeno central del proceso de internacionalización. Lo definamos así, más allá del tema de globalización, que nosotros lo tomemos así básicamente para Ecuador. Es un tema muy relevante pensar en la internacionalización de las empresas y con un referente muy importante sobre los flujos de capital. Realmente el análisis hace pensar que el 75% de las corrientes globales de inversión extranjera directa tiene que ver con las empresas transnacionales. Y normalmente eso hace pensar que ellas son responsables de los 2/3 de las exportaciones y finalmente un 50% del gasto en investigación y desarrollo. Entonces, si estos datos de la CEPAL son serios, y claramente no se podría pensar de otra manera, hemos de entender que necesitamos hacer eso, traer inversión, para que podamos primero enfocar dos temas. Uno, el mecanismo de impulso a las exportaciones y dos, al de inversión, con finalidad de investigación. En términos de América Latina, el proceso se ve de esta manera, así de sencillo. Entendemos que hay una inquietud sobre el mercado, pero la pregunta normalmente es, ¿debemos atender solamente los requerimientos de la demanda del mercado para asumir inversión extranjera directa? ¿Sí o no? Bueno, una primera respuesta nuestra es no. El enfoque general que se ve de inversión extranjera es concentrada en servicios a nivel literalmente a nivel global y más en América Latina. Tenemos enfoque sobre manufacturas y exploración y explotación de recursos naturales. Y lo hemos vivido. Y por otro lado, la distribución en América Latina normalmente se ve para recursos naturales. Si van así las cosas, ¿qué pasa con los sectores que tenemos interés de tratar? ¿Cuál es el enfoque que estamos pensando? Realmente debemos atender inversión sobre el tema de necesidades. Y si debemos asimilar un modelo de inversión extranjera basado básicamente en lo que se plantea en otras regiones, estimamos que
el modelo de inversión que se enfoca en Europa es muy importante. ¿Y cuál es la idea? Tratar de crear inversión con enfoque a nuevas plantas productivas y crear encadenamiento productivo. Si bien la idea resulta simple y yo diría hasta de perogrullo, una de las inquietudes que se tiene siempre es qué implica tener encadenamiento productivo. En el caso nuestro, fundamentalmente es favorecer el proceso de linealización de insumos, logística, producto en el mercado y al mismo tiempo un fortalecimiento del empresariado. Si debemos de entender que fortalecer al empresariado es simplemente proveerle de recursos, nos estaríamos equivocando. En realidad es mucho más que eso, porque por sentido lógico debemos hablar de inversiones que deban ser relevantes en temas tecnológicos. Ahora a veces también se piensa que tecnología es solamente hablar de nuevos, como dicen, fierros y computadoras. En realidad no solamente eso, sino también cómo aprender a manejar el acceso a diferentes temas, incluyendo los temas de manejo de insumos, incluyendo los manejos logísticos y también las nuevas formas de acceso al consumo mediante el acercamiento al mercado y por otro lado al consumidor, no solo en el mercado local, sino en mercados alejados. Si estos elementos son los que estamos considerando, analicemos el caso de la cerveza artesanal. Esta información es totalmente del grupo del sector artesanal y nos ha parecido muy interesante levantarla de la siguiente forma. Miren, solamente un espacio de aproximadamente 10 años hay 70 empresas cerveceras en el Ecuador y de cervezas artesanales que han ido haciendo un esfuerzo bastante grande, porque entendamos que si bien ha habido un proceso económico que ha sido favorecido por ciertos productos como el petróleo en el Ecuador, no es del lado público, sino es del lado privado. Y sobre la base de eso, miren ustedes, crean empleo donde por lo menos hay seis personas fijas por empresa, por lo menos, y en este momento se asume que tenemos un crecimiento hacia 540 empleados dentro del sector. Si hemos de asumir eso, entonces veremos que algunas tienen más que otras en términos de empleos, pero para nosotros ha sido considerado casi una MIPYME y más mediana, más cercana a mediana que a grande, mejor casi podrían decirse hasta pequeñas, en algunos casos hasta microempresas, pero ese es precisamente el enfoque que se ve. De otro lado, los sectores a los cuales han estado atendiendo es de consumo directo, turismo, el sector hotelero, bebidas, servicios en términos de cafeterías y demás, y también han dinamizado bastante, aparte de muchos servicios relacionados con la prestación del servicio hotelero y bebidas, el servicio logístico. Es decir, han tenido que buscar mecanismos para hacer llegar su cerveza a diferentes lugares en el país. Si nosotros nos debemos referir al volumen de la producción que tenemos aquí, que produce cerca de 3.420 millones de, perdón, 3.420.000 litros al año, que es solo el 0,52% de toda la producción de la industria. Ahora alguien diría, no son relevantes. No, yo no lo veo de esa manera. Yo quisiera verlo como el vaso que está detrás. Es decir, están creciendo, la espuma está subiendo. Y significa que tienen una opción de crecimiento bastante grande y singularmente en un amplio sector que tiene que ver en este caso con sector turístico, que para los fines consiguientes podría dinamizarse a consumos familiares y de otro nivel. Ahora bien, si debemos analizar algunos elementos respecto del... Perdón. Disculpen, por favor. Si debemos asumir algunos referentes respecto de las condiciones competitivas del producto de la cerveza artesanal que tenemos, normalmente se orienta a un consumo medio y medio alto, es decir, extranjeros, jóvenes y adultos.
Eso nos hace pensar que el precio por sí mismo no es barato en el Ecuador y tiene un tema de referencia en competencia con las otras cervezas, donde su mejor ventaja competitiva son precisamente estas de acá. Diferenciación de origen, usa maltas puras, sabores locales e imagen de alto perfil al usuario. Estoy seguro que más de uno de aquí ha consumido ya una cerveza artesanal y no me figuro que de las 30 marcas existentes, tal vez una que otra. Sin embargo, se ve, por ejemplo, altísimo diseño creativo en etiquetado con alto enfoque competitivo. Las marcas como tales y su propio diseño tienen un referente muy necesario de imagen al usuario que le hace percibir que está en sus manos una cerveza de altísimo nivel. En realidad, por eso es que está muy orientado al sector de consumo a nivel turístico. Pero si analizáramos más, miren, ya ha obtenido premios de plata y bronce en la Copa de Cervezas de América 2015, lo que significa que competitivamente y por calidad el producto tiene excelentes condiciones. Es decir, tienen innovación en imagen, variedad de producto, mecanismos de acceso al consumidor. Están creando la exigencia al productor, los consumidores, proveniente de un consumidor que afirma preferencias culturales. Se observa muy interesantemente variedades inclusive con sabores muy exóticos, como ejemplo ají, hay otros temas relacionados con chocolate, las variedades en términos de cerveza de diferentes fuentes. Y entonces la cerveza artesanal ecuatoriana, me place decir como director de área, es un referente competitivo en el ámbito cervecero nacional por alto desempeño y calidad. ¿Qué tendría que ver este tema con el otro? Pues claro, muy sencillo, que nosotros estamos viendo que la cerveza tiene una altísima oportunidad de crecimiento, de posibilidades de competencia muy grandes, tanto dentro del país como fuera de él. Pero no solo eso sería suficiente. Como en todo documento, si quiere invertir, debería saber qué pasa con las finanzas. Y miren ustedes, ahí tenemos un referente de la cerveza nacional y la cervecería y la cervecería Ambev de Ecuador. ¿Qué tenemos allí? Me pareció muy interesante ver que el capital suscrito es muy cercano. Con una inversión de ese tipo y con una producción que es del 0,52, están apostando al crecimiento. Por otro lado, en realidad, si vamos a la diferencia de competencia en términos de litros, ellos están para crecer cualquier cantidad. En ventas, claro, están muy por abajo, pero vamos ahí avanzando. Y por otro lado, cumplen, miren cómo han ido cubriendo impuestos, impuesto al consumo, aportes al IES, y se consideran, digo yo, altamente formales en sus obligaciones tributarias y con empleados. Por tanto, concluyentemente, y esta es mi última lámina, el sector cervecero artesanal refleja gran capacidad de crecimiento, alto desempeño sectorial y creatividad, capacidad de competencia local con enfoque sustitutivo de importaciones, alto nivel económico y de compromiso sectorial. Creemos como dirección, como área, como ministerio, que este es un sector al que hay que apostar. Está muy orientada al desarrollo, a la tecnología, y la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la inversión extranjera directa que le conviene? Estamos conscientes que la inversión extranjera directa que le conviene es aquella que le favorezca apertura de mercados y por otro lado, si del caso fuera y es necesario mejorar algunos elementos respecto de las cepas que tiene y de sus elementos para acercamiento mejor al consumidor, es precisamente en esas dos líneas. Es decir, hacer el enfoque Greenfields que podría facilitar que no solamente sea un tema de inversión por capital y rendimiento, sino simplemente por crecimiento y expansión en términos de mercados. Eso es todo y en honor al tiempo he tratado de ser lo más corto posible. Si hay alguna pregunta respecto de nuestra visión, encantado. De no, pues yo les agradezco la atención que han tenido con el Ministerio.